Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. No se puede empezar de otra manera distinta sino diciendo feliz año. Que disfruten este año 2025 y que sea un año realmente en que mejoremos sustancialmente, que tengamos esperanza de que las cosas pueden avanzar, de que las cosas pueden mejorar en todos los aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto político también, que todo puede mejorar. Pues tengamos esa confianza a pesar de los problemas que existen y que estaremos recordando aquí, pero siempre recordándolos con el afán de superarlos y de tener la conciencia de que debemos avanzar juntos en el desarrollo equitativo y justo de El Salvador. Empezamos con un mensaje internacional. El Papa Francisco, igual que los otros papas anteriores, desde Pablo VI, todos los 1 de enero lanzan al mundo un mensaje de paz, tocando muy diversos temas, ¿verdad? Después de la guerra nuestra, me acuerdo que mandaron un mensaje sobre cómo había que proceder después de guerras crueles y sobre todo guerras civiles, pues teniendo un proceso de verdad, justicia y reparación y perdón, ¿verdad? Lamentablemente ese mensaje cayó en el vacío. En nuestro país no quisieron en aquel entonces las autoridades empezar un proceso serio de hacer verdad. Se hizo un intento con la Comisión de la Verdad, pero después rápidamente se dio marcha atrás en el tema de la justicia. Por supuesto, no hubo reparación para las víctimas y se dificultó toda esta tarea de reconciliación y perdón que debe hacerse sobre la verdad y sobre la justicia. Pero bien, este año el Papa manda un mensaje pidiendo que en un mundo marcado por la injusticia, estamos dentro de ese mundo, ¿verdad? Y somos parte de ese mundo y estamos también marcados por la injusticia en muchos campos laborales, en campos de salud, en campos de educación, etc. Pues que en este mundo marcado por la injusticia se refiere sobre todo a los poderes del mundo existente. Él pide que se trabaje a favor de la justicia, a favor de dar esperanza a los jóvenes. Y pone 3 pasos que son interesantes, aunque no nos tocan, por lo menos de un modo activo, a nosotros tan directamente. Los 3 pasos que pide son la condonación de la deuda de los países en desarrollo, países pobres, países con dificultades para pagar su deuda. Él siente que es un acto de justicia el condonar la deuda, puesto que nuestros países han aportado mucho al mundo desarrollado y además el mundo desarrollado nos ha pagado con el calentamiento global, es decir, porque ellos son los principales artífices del calentamiento global. Entonces, dice, bueno, pues que la deuda se condone, ¿verdad? Esa es la primera petición. La segunda petición es que se elimine la pena de muerte en todos los países del mundo como un compromiso en favor de la vida. Y la tercera es que en todos los países del mundo haya una deducción fija, ¿verdad? Un porcentaje fijo sobre los gastos militares, de tal manera que se constituya un fondo para fomentar el desarrollo de los países pobres y su preparación para el calentamiento global. Esas son las 3 peticiones del Papa. Nos toca a nosotros responder de alguna manera, es decir, en el caso de la deuda, pues manejando bien la deuda propia, es decir, yo creo que una buena parte de la deuda en el país se ha ido a la infraestructura, que no es malo que se construyan carreteras, etcétera. Pero sí, yo creo que hay que enfocarla hacia una infraestructura más centrada en los servicios públicos. Es decir, nos gustan carreteras buenas y eso está bien, pero también deberíamos tener transporte público decente,
e invertir en eso, ¿verdad? Es decir, que ha habido intentos, pero no han salido adelante ni han tenido el éxito adecuado. Y a veces hechos con unos costos para los demás que desatan la insatisfacción, etc. Entonces, manejar la deuda sin corrupción, porque ha habido corrupción en el manejo de la deuda, ha habido falta de transparencia, oscuridad, y manejar la deuda en favor de la gente concreta, ¿verdad? Y de los servicios públicos, etc. Ese es un punto, nos toca, ojalá nos condonaran la deuda, a nosotros también. Eso sería bueno para el desarrollo del país y es algo que siempre debe uno solicitarlo o al menos intercambiarla por lo que llaman bonos medioambientales, ¿verdad? Es decir, nosotros protegemos el medio ambiente y se nos da deuda de esa parte. Ya con el compromiso de sanar el río Lempa, se nos ha dado una cantidad que fundamentalmente perdona también una parte de la deuda. Pero tener minería al mismo tiempo que pedimos condonación de la deuda para desarrollo y medio ambiente es una contradicción, ¿verdad? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la pena de muerte, no hay en el país, pero sí hay tratos crueles y degradantes en las cárceles, hay sistemas carcelarios que a alguna gente le ha llevado a la muerte, ha muerto gente en las cárceles. Entonces, no tenemos una pena de muerte oficial, pero sí tenemos una especie de pena de muerte extraoficial, o por lo menos también una especie de, lo más parecido a la pena de muerte es lo que normalmente y genéricamente se llama tortura, pero que equivale también a malos tratos, a tratos crueles y degradantes. Esos los hay en el país. Y en ese sentido también yo creo que hay una llamada, aunque sea directamente la pena de muerte, que es el extremo de brutalidad que podemos tener los seres humanos contra otros, el matar, pero también el maltrato, evidentemente, hay que corregirlo. Y es parte de ese esfuerzo por crear esperanza de que todo el mundo puede cambiar y mejorar sin necesidad del abuso, del ejercicio de la fuerza brutal sobre las personas, etc. Hay mucha gente en la cárcel y muchos de ellos inocentes, gente que se le prolonga el juicio y tienen derecho a pronta y debida justicia, como dice la Constitución, etc. Entonces es un tema que también nos toca de alguna manera. Y el porcentaje sobre los gastos militares, eso sería ideal, porque imagínense, si fuera un 10% de los solo Estados Unidos, 700.000 millones de dólares en armamento, y ahí serían 70.000 millones de dólares. No nos los iban a dar todos a nosotros, por supuesto, pero ciertamente si a lo que gasta Estados Unidos le sumamos lo que gasta Rusia, lo que gasta China, lo que gasta la India y lo que gasta la Unión Europea, que son los 4 países, además de Estados Unidos, que tienen unas inversiones en armamento que superan los 100.000 millones de dólares, pues evidentemente algo nos tocaría decente. Si todos los países del mundo, además, incluido el nuestro, ponen ese porcentaje, claro, de 300 millones serían 30, pero si además de 30 que ahorramos para un fondo, pues nos dan 500 o 1.000 y pico, pues saldríamos ganando. Esa es una idea, yo creo que bastante buena del Papa, pero una idea que los países van a hacer caso omiso porque todavía hay demasiado egoísmo en este mundo. Hay que presionar a los políticos. Si no presionamos a los políticos para que hagan cambios, no funcionamos. La ayuda el presupuesto militar en El Salvador ha crecido de 100 millones a principios del siglo XXI, a 300 millones. En estos 20 años últimos hemos dado el salto de 100 a 300 millones. Me parece un poco exagerado, la verdad, y limitar los gastos militares sería importante. Y si es para contribuir a un fondo del que después nos beneficiaríamos, mucho mejor todavía, ¿verdad? Bien,
¿Qué más podríamos decir? Este es el mensaje del Papa, es un mensaje que nos debe dar ánimo y esperanza y espíritu también de lucha y de trabajo para construir un mundo mejor, ¿verdad? Empezando por nuestro país, pero también teniendo unos ideales amplios en el mundo en que vivimos. Para nosotros el tema de la migración es un tema importante en este año que comienza. Es un tema que puede afectar duramente a nuestros compatriotas y a nosotros mismos, que vivimos en un porcentaje alto de las remesas que nos mandan nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas, y es importante superar algunas cosas, herencias que nos ha ido dejando el año, es decir, despidos masivos, se habla de más de 4.000, algunos hablan hasta de 11.000 despidos en el sector público. Últimamente ha salido una cifra de 3.800 despedidos. Se habla también de un porcentaje alto de muertes en tránsito, en tráfico, que nos deja pues con el diagnóstico de que estamos padeciendo una epidemia de muertes en tránsito, ¿verdad? Con más de 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Creo que debemos andar entre 18 y 20 por 100.000 muertes por 100.000 habitantes. Es una epidemia, ¿verdad?, que hay que tratar de curar, evidentemente. Y aunque hemos avanzado en seguridad y en infraestructura, en algunos sectores, sobre todo barrios, la economía ha mejorado porque la gente puede vender y las tiendas pueden reabrirse sin el impuesto que les ponían las maras, etc. Pero tenemos problemas de derechos humanos graves, la agricultura está abandonada y no vamos a lograr nuestra soberanía alimentaria en un tiempo complicado que se nos viene encima con el calentamiento global. Hay falta de transparencia, ya lo hemos dicho, y autoritarismo. Hay mucha propaganda, se gasta demasiado en propaganda. Hace poco el pastor Vega decía que en vez de gastar tanto en propaganda se invierta en la gente, en salud y en educación. Y ciertamente la salud y la educación están flojas, ¿verdad? Están flojas en el país y hay que enfrentar ese problema. La minería es una amenaza, ojalá se revierta la ley. Los obispos han pedido que se derogue la nueva ley de minería. Ojalá se escuche la palabra de nuestros obispos y la palabra del pueblo, que es sistemática y general, pidiendo que la minería sea abolida, que la minería no se dé en el país. En fin, en lo estructural pues nos quedan grandes desafíos en educación, salud, medio ambiente, justicia, desarrollo institucional, fiscalidad, pero iremos recorriendo estos temas según la coyuntura y según las noticias que vayamos recibiendo a lo largo del año. De momento, pues solo desearles que no pierdan la esperanza y que mantengan ese deseo de feliz año, lo mantengan vivo con espíritu de trabajo, de lucha y de crítica democrática que todos debemos hacer. Que tengan un buen año, feliz año. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.